haber estado orando y también por vuestros mensajes de ánimo y de condolencias, y por la pérdida de mi mamá, por si alguno no lo sabía. Mi mamá falleció de COVID, por causa del COVID, el este martes pasado por la noche, y con 99 años de edad. Ella vivió una guerra, vivió la posguerra, emigró con nosotros a Francia, 13 años, sufrió la pérdida de 3 hijos y al final falleció de COVID. O sea, sobrevivió a todo esto, pero al final falleció de COVID. Pero estoy muy contento y muy feliz, no por el hecho de que mi mamá haya fallecido, sino por el hecho de que, por cómo se han desarrollado las circunstancias. Y para todos aquellos que no lo saben, mi mamá estaba en una residencia, y no quiero repetir todo lo que he repetido esta mañana para ahorrar tiempo. Por voluntad propia decidió, cuando faltó mi hermano, un hermano mío hace 7 años, que estaba muy enfermo y murió por causa de la enfermedad que tenía. Ambos, tanto mi hermano como mi madre, estaban en la residencia. Le preguntamos qué quería hacer, si quedarse o de alguna manera volver a su casa. Ella nos dijo que quería quedarse en la residencia y ahí se quedó hasta que entramos en la pandemia. Pues hasta entonces íbamos a visitarla cuando podíamos, todas las semanas, pero con la pandemia apenas pudimos verla. Yo creo que yo personalmente creo que he ido 2 veces en 9 meses, por las restricciones y todo, ¿no? Pero es como que Dios nos regaló una mañana a mi hermana y a mí para estar con ella. De esto hace 15 días, 18 días. El miércoles hizo 15 días. Y allí, porque tenía una infección en una pierna, fuimos al hospital con ella, estuvimos toda la mañana con ella, la pudimos tocar, le pudimos dar un beso, le pudimos decir que la amábamos, pudimos darle las gracias porque nos dio la vida. Yo oré por ella, le susurré al oído que Jesús la amaba, y volvió a la residencia, y no sabíamos que 2 días después o 3 días después se contagiaría de COVID, y el COVID se la llevó. Y ese regalo, que para mí fue un regalo de Dios, que el poder estar toda una mañana con ella, a pesar de todo el confinamiento, fue un tiempo que Dios nos permitió para, sin saberlo, despedirnos de ella. Y me queda el consuelo de creer que algún día la volveremos a ver, que ahora está con mi hermano, que era creyente, que estará jugando con mi nietecita Leire, que se habrá visto con mi papá, que pasó exactamente lo mismo antes de que él falleciera hace 30 años. 15 días antes tuve la oportunidad de orar por él también, y yo creo lo que Dios dijo a Abraham, que en tu simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y yo creo que cada familia representada aquí, por un creyente que haya en una casa, no voy a decir que toda la familia es salva, pero sí que es bendecida por Dios. Y que de alguna manera Dios permite circunstancias que a veces son adversas, que a veces no entendemos, pero Él se anticipa. Él la Biblia lo llama presciencia, que es la presciencia es que es antes, y ciencia, conocimiento. Y es el conocimiento que Dios tiene anticipado de las cosas que van a suceder por su omnisciencia, que es que todo lo sabe. Él se anticipa muchas veces. A veces no hace el milagro que a nosotros nos gustaría, pero hace lo mejor para nosotros, aun cuando lo mejor no es el desenlace que a nosotros nos gustaría. Y por eso estoy feliz y agradezco vuestras palabras de condolencia, de sumarse en nuestros sentimientos, en los míos y de mi familia, pero estoy feliz por estos momentos que Dios nos regaló y por cómo se desarrolló todo.
Mi mamá era católica. Una vez aceptó a Cristo en su corazón conmigo hace tiempo, y la decisión que mis hermanos hubieran tomado respecto al sepelio, la ceremonia, nosotros estamos dispuestos a respetarla, pero me pidieron por favor que fuera yo que oficiara. Y fue como otro regalo ver a toda mi familia, predicarles a Cristo. Estuvimos juntos. Luego el día que la incineraron a mi madre, estuvimos celebrando el estar juntos como familia, mis hermanos, mis sobrinos. Y fue un tiempo que Dios nos regaló a pesar del de la pandemia. Así que por eso digo que estoy feliz. Y algún día volveremos a ver a nuestros seres queridos. Esta vida... Estamos de paso. Bien, hay algo mucho mejor que Dios nos tiene preparado. Amén. Así que no todo acaba aquí. ¿Sabéis qué pasa? Hay muchos cristianos que en el fondo no son creyentes. Son cristianos de tradición o de religión, pero no son creyentes. Porque hay muchos cristianos que creen que todo acaba ahí. Y parte un ser querido y se derrumban, se deshacen. Es verdad que hay tristeza porque nadie quiere ver a un hijo marchar, o nadie quiere ver a un padre marchar, o a un hermano marchar. Pero el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, que no os entristezcáis. Eso significa que hay gente que se entristece, dice, como aquellos que no tienen esperanza. Eso significa que hay gente que tiene esperanza y gente que no tiene esperanza. Amén. Y tú puedes estar o en un grupo o en el otro grupo. Y para muchos parece que una vez que fallece una persona, ese es el final, ahí acaba todo. Pero yo no creo, yo personalmente creo que es como un alumbramiento. La muerte es el alumbramiento a una vida nueva. Es como la mujer que da a luz, o sea, a un hijo. El hijo se ha acostumbrado a escuchar el latido del corazón de la madre, a percibe los sentimientos de la madre, oye la voz de la madre, a veces del padre también, y tal, pero está tan a gusto en la barrigota, en la barriga, pero al final tiene que nacer, y nace a una nueva vida. Y yo veo la muerte como un momento de dolor, como la mujer, para un nacimiento a una nueva vida. Y lo tenemos que ver así, hermanos, y no verlo de otra manera. Y lo que me encanta es cuando llegas a Apocalipsis 20, 21, cuando nos describe la Nueva Jerusalén y nos describe la condición en la que el ser humano creyente va a vivir eternamente. Ahí ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Y yo quiero estar ahí. Y yo quiero ver a mis seres queridos ahí. Jugar con mi nietecita a la pelota allí. No sé si habrán pelotas allí, me imagino que no lo sé. Yo qué sé. Pero, o hablar con mi papá y con mi mamá ya eternamente jóvenes. Y hermanos, es más que una fábula, es un hecho real. Como bien ha dicho Jenner al principio, la mayoría de los superhéroes de Marvel, de la Liga de la Justicia, a mí me gustan las películas por los efectos especiales, ¿no? Y Superman, Spiderman, y iba a hacer una broma, pero no la voy a hacer, pero el superhéroe por excelencia se llama Jesús. Se llama Jesús. Y Él vino precisamente porque Él es Superman. Él no muere. Vino, dio su vida y resucitó y vive por los siglos de los siglos, para que tú y yo, al creer en Él, al confiar en Él y al entregar nuestras vidas a Él, podamos vivir eternamente. Y esto es mucho más que un cuento, es una realidad. Y yo quiero ser una parte, vivir una parte de esa realidad. Quiero invitaros a abrir la Biblia, y como estamos en el segundo culto, no hay tanta prisa, ¿no? El primero tienes que ir a prisa y corriendo, y al final no compartes todo lo que quieres compartir. Por lo menos eso me pasa a mí. Hay algo que tienen un don especial de ceñirse y en 25 minutos compartir todo lo que tienen. Yo los aplaudo. Yo es que me emociono y las emociones pueden más que yo. 1 Corintios capítulo 3.
1 Corintios 3. Vamos a ponernos en el texto para poder entender el contexto. Mejor dicho, vamos a ponernos en el contexto, lo he dicho al revés, para poder entender el texto. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia que él mismo había fundado, había levantado, la iglesia de los Corintios. Y empieza echándoles, los saluda y tal, pero luego empieza con un rapapolvos. Y dice que ha oído por los de Cloé, esto lo hemos predicado más de una vez desde aquí. Hay una familia que le dijo, mira Pablo, tienes que hacer algo con la iglesia de Corintios, están hechos polvo, sí creen en Dios y todo esto, pero necesitan ser ordenados. Y lo que compartí esta mañana es que Dios muchas veces, Dios tiene que usar hombres para ordenar lo desordenado. O sea, hombres, lo he dicho mal, no quiero que se malinterprete. Quiere usar personas, porque usa tanto hombres como mujeres, para a través de la enseñanza y a través de los mensajes ordenar lo que está desordenado. Y tristemente muchos cristianos viven con vidas desordenadas. Y cuando vivimos con vidas desordenadas, necesitamos que alguien ordene nuestras vidas. No nos gusta a veces lo que nos va a decir la persona. Es como el papá que quiere corregir al hijo, está ordenando el desorden del hijo. La corrección o la enseñanza no gusta y a veces hay que aplicar determinados métodos para que el hijo obedezca. Pero el padre o la madre lo hacen por el bien del hijo, no para destruir al hijo. Entonces, la intención del apóstol Pablo, al ordenar la iglesia de Corinto a través de la enseñanza, no es ni más ni menos que su amor por los corintios para ordenar una iglesia que estaba andando desordenadamente. Y Pablo les decía, y vamos a leerlo, 1 Corintios 3, dice, estoy leyendo la versión, la Reina Valera, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, les está siendo muy claro, sino como a carnales. ¿Sabéis lo que es cuando la Biblia habla de un carnal? No es un no creyente, es un creyente que anda desordenadamente. Eso es un carnal. Alguien que no anda de acuerdo al espíritu, sino de acuerdo a la carne. Y la carne son los impulsos que nos llevan a hacer cosas que sabemos que la palabra de Dios los llama pecado. Entonces, dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y dice, como a niños en Cristo. Y luego dice, os di yo, Pablo, cuando levantó la iglesia, a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, pero luego añade hay una coma y dice, ni sois capaces todavía. O sea, la iglesia de Corintios, que había sido fundada por Pablo, se había quedado en una niñez espiritual. No habían llegado a una madurez. Y dice, porque no sois carnales todavía, y dice, porque aún sois carnales, no sois capaces todavía, porque aún sois capaces. Está diciendo, está diciendo, no os puedo hablar de cosas más importantes porque aún no habéis entendido lo básico. Y esto muchas veces pasa en la vida de muchos cristianos. Hay muchos cristianos que quieren conocer todos los misterios del reino de los cielos, pero no son capaces de vivir lo básico. Entonces, no se puede dar a un bebé, tú no le das jamón, porque no lo puede digerir. Le darás leche, que es lo que necesita. Pero conforme va echando los dientes, conforme su estómago ya se acostumbra a digerir alimentos y va creciendo, vas aumentando, de la leche pasas a la papilla, de la papilla a comida triturada, de la comida triturada luego ya empieza que si el perrito caliente, no sé si me explico. Y con los creyentes es lo mismo. Y Pablo, lo más triste no es triste, hay algunas mamás que dicen, quédate siempre siendo un bebé. Yo me acuerdo que mi hija le decía a sus hijos, no crezcas, pero tienen que crecer, tienen que madurar. Y Pablo, para demostrar a los corintios que ellos no habían crecido, dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas
y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Está diciendo, andáis como el resto de la gente. Entonces, algo que demuestra la inmadurez en la iglesia de Corintios eran que habían celos entre ellos, que habían contiendas entre ellos. Contiendas entendemos lo que es, todos sabemos lo que es. Contienda, efectivamente. Habían discusiones y peleas entre ellos. Y no sé si sabéis que Pablo luego a Timoteo le escribe y le dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. O sea, si alguno anhela una posición en la iglesia, anhela algo bueno, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino. Y luego dice, no que contencioso, no discutidor. El que contiende es el que discute. No tiene que ver con gritos, tiene que ver con discutir. Eso sí, la persona que discute es una persona que no sabe escuchar. Es una persona que estás hablando y está interrumpiendo, intentando dar su opinión. Y esto tristemente ocurre mucho entre nosotros. Terminamos discutiendo. Y lo que tiene muchas veces lo que tiene dividido al cuerpo de Cristo es la falta de madurez, porque sí, Cristo está con nosotros, pero seguimos discutiendo, discutimos teología, discutimos puntos de vista de interpretaciones bíblicas, discutimos un montón de cosas en lugar de vivir lo básico, en lugar de tener a Cristo como fundamento de nuestras vidas. No sé si me estoy explicando. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ahora, si tú eres un discutidor o una discutidora, porque la discusión no solamente es dentro de la iglesia, muchas veces también es en nuestra familia. Hay familiares con los que no se puede hablar. No se puede hablar. Continuamente te están discutiendo. Y ahí están los que quieren imponer su opinión. Les importa 3 pimientos si tienen razón o no. Lo que quieren es imponer su opinión. El problema muchas veces también está en que esto ocurre en la iglesia. Entonces, esto es una señal de inmadurez. Yo puedo ser súper inteligente y ser un inmaduro. Conocer todos los misterios del reino de los cielos y del mundo y ser un inmaduro, ¿no? Y Pablo dice, no os puedo hablar os tengo que hablar como a niños. Y luego dice, el versículo 4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y luego Pablo dice, ¿qué es pues Pablo o qué es Apolos? Y dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, el gran problema que tenía la iglesia de Corintios es que habían idolatrado a los hombres en lugar de servir a Dios. Se habían hecho seguidores de hombres. Pablo está diciendo, no está diciendo ahí no dice yo soy el fundador, pero la historia en el libro de Hechos vemos que Pablo fundó la iglesia y Pablo está diciendo, yo puse el fundamento. Y el fundamento él lo muestra en los capítulos anteriores. ¿Estás conmigo? Está diciendo, Cristo es el fundamento. Cuando estuve con vosotros yo no me propuse otra cosa sino predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y él dice, y resucitó. Porque si Él nos resucitó, vana es nuestra esperanza y vana es nuestra fe. Entonces, Dios usó a Pablo para poner el fundamento, pero Dios usó a Apolos para traer el crecimiento. Porque Apolos, en el libro de Hechos, vemos que era un entendido, un experto en las Escrituras. Entonces, Pablo está diciendo, ni yo soy más que Apolos, y a mí me encanta la actitud de Pablo, ni Apolos es más que yo. Dios nos usó a nosotros para bendeciros a vosotros. Así que no me idolatréis a mí. O sea, hoy en día algunos se habrían posicionado y habrían dicho, ¿quién está conmigo? ¿Quiénes son los de Pablo?
vale, pues vamos a salir de aquí, vamos a formar nuestra propia iglesia. Pero Pablo, en su madurez, entiende que no es eso, que no se puede dividir el cuerpo de Cristo. Y en su madurez, él mantiene unida la iglesia. Dice, quien cuenta aquí no es ni Pablo ni Apolos, sino Dios que da el crecimiento. No sé si me explico. ¿Estás conmigo? Y muchas veces nosotros discutimos, nos pasamos la gente se muere sin Cristo y muchas veces nosotros nos pasamos en nuestra inmadurez discutiendo acerca de misterios, de teología, de si los ángeles tienen sexo. ¿Qué más da si tienen o no tienen? ¿Qué más da? Lo importante es que la gente conozca a Jesús. A Jesús. El fundamento solo tiene un nombre, es Cristo. El fundamento solo tiene un nombre, es Cristo. Aleluya. Así que repite conmigo, Señor, ayúdame a madurar. Ayúdame a dejar de ser un niño. En el nombre de Jesús. Amén. Así que tenemos que crecer, pero que tenemos que crecer en muchos aspectos. En muchos aspectos. El autor a los Hebreos, antes lo mencioné, Hebreos 6, pero no llegamos a leerlo. Se me está abriendo la Biblia YouVersion. Venga, ahora. Pablo estaba hablando. Y si me da tiempo, volveremos a Belén, donde nació Jesús. Porque yo creo que tenemos que madurar en esa área también, ¿eh? No quiero molestar a nadie con lo que voy a compartir después. Ya están... El autor de los Hebreos habla del fundamento de la fe. Y dice... Por eso, Hebreos 6, estoy leyendo la versión, la traducción del lenguaje actual. Nos ayuda a entender un poquito mejor la forma en cómo está escrito. Dice, por eso, sigamos aprendiendo más y más. ¿Pensáis que es bueno aprender más y más? Es verdad que es bueno, pero sin fundamento se convierte en una losa. Si yo no he puesto el fundamento, todo lo que yo aprenda se derrumbará. ¿Cuál es el edificio más alto del mundo? En Dubái. Es la torre no sé qué. 800 metros tiene de altura. ¿Cómo es posible que junto al mar, un terreno arenoso, se pueda edificar una torre tan alta y no se caiga? Por el fundamento. El problema no está en lo bonita que es la torre, sino en si tiene un buen fundamento. Porque si no pones un buen fundamento en un terreno cerca del mar, tarde o temprano se viene a pique, se cae, se derrumba. Y muchos cristianos, sus vidas se han derrumbado porque no han tenido un buen fundamento. El fundamento es Cristo y lo que Él representa. Sus enseñanzas. Ese es el fundamento. Jesús lo dijo, el hombre prudente es el que edifica su casa sobre la roca, que quita la tierra, que ahonda, que encuentra la roca, y ahí pone el fundamento. Y dice, será semejante, el hombre dice, vendrán ríos, vendrán vientos, pues soplará, pero no caerá porque está sobre la roca. Y muchos creyentes han caído porque sus vidas no estaban a veces el edificio que hemos construido es religión evangélica, tradición evangélica, pero no el fundamento de la palabra, no Cristo. Y luego dice, está hablando de los rudimentos, está hablando del fundamento base, que no podemos continuamente estar hablando tenemos que crecer, tiene que llegar el momento en que ya no necesito escuchar determinadas enseñanzas. ¿Por qué? Porque ya las he entendido y las vivo.
Y luego dice, por eso sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Esas enseñanzas ya las teníamos que haber entendido. Luego habla, la versión Reina Valera dice, la enseñanza del arrepentimiento, dice, dejemos de hacer lo malo. O sea, un creyente que sigue haciendo lo malo es un creyente que sí puede creer en Cristo, pero que no tiene fundamento en su vida. No, tiene que llegar el momento en que se me tiene que dejar de enseñar, deja de pecar. Deja de hacer lo que no es correcto ante los ojos de Dios. O sea, no es posible que un cristiano después de 30 años siga empecinado en cosas que Dios aborrece. Es un niño en la fe. Y lo que edifica sobre esa, todo se vendrá a pique porque no hay fundamento. Dice, dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo, dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos de confiar en Dios, no podemos estar continuamente hablando de la fe. Tiene que llegar el momento en que, claro, para el nuevo sí, pero no podemos estar hablando de confía en Dios a los mismos una y otra vez. Tiene que llegar el momento en que el creyente ha crecido y confía plenamente en Dios. Hay una enfermedad, no pasa nada, Dios está en control. Hay un ERTE, no pasa nada, Dios está en control. Mi situación económica viene en picado, no pasa nada, Dios está en control, porque la fe es la certeza de que lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Y no depende de la cantidad de oración y ayuno ni de mis fuerzas, depende de que Dios lo ha dicho y Él lo va a hacer. Y lo que Dios espera de mi parte es que yo esté viviendo la primera parte, dejo de hacer lo malo y la fe es lo que va a traer todo lo que Dios ha prometido. Porque si no parece que depende de nosotros. De verdad tiene que llegar el momento, hay muchos cristianos que cuando les van mal los ves aparecer por la iglesia. Y cuando Dios les bendice o salen de esa mala situación no vuelven. Hay cristianos que no tenían ni un duro en la vida. Dios les da un trabajo y luego no son capaces de dar una ofrenda ni decirle, Señor, esta parte es tuya, es la que te corresponde, quiero ser fiel. ¿Qué fundamento sostiene nuestras vidas? ¿Cuándo vamos a crecer? Necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero si yo no he aprendido lo básico, Jesús lo dijo a sus discípulos, si os estoy enseñando las cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo os entregaré las cosas de los cielos? Así hablo así porque me emociono. Pero es así. Es así. O sea, porque la fe en acción es obediencia a la palabra de Dios. No el apóstol Santiago, sino Santiago, el hermano de Jesucristo, que escribió la epístola de Santiago, lo dijo, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré la mía con mis obras. Y no se trata de obras de caridad, se trata de mi obediencia a Dios. Porque obras de caridad la puede hacer cualquier persona, aún sin conocer a Cristo. Eso se llama altruismo. ¿Estás conmigo? Maduremos. Yo sé que aquí no estáis todos en un punto de madurez espectacular. Y solemos decir, y yo os voy a ser muy sincero, hermanos, muchas veces los predicadores, para quedar bien, no para quedar bien, para identificarse con la congregación, dice, bueno, eso también me pasa a mí. Pues yo os digo que muchas de estas cosas a mí no me pasan porque he madurado.
Y tú lo puedes interpretar como vanagloria. No, no es vanagloria, ni es orgullo, ni es pegarme el pegote, es la verdad. Es la realidad. Entonces, intento enseñar cosas que yo he aprendido y en las que me estoy esforzando para poner en práctica. ¿Estás conmigo? Hemos hablado del fundamento, no sé si se me ha ido el tiempo. ¿Me permitís 10 minutos más? ¿Me soportáis 10 minutos más? Nos vamos a Belén. ¿Cuántos habéis estado? ¿Hay alguno que ha repetido? Los que hemos venido, solemos venir a las 2 reuniones, los sugieres también, grupo de alabanza también. Esta mañana supe enfocarlo súper bien, ahora me cuesta, no sé cómo enfocarlo. Ahora. La madurez se tiene también que ver en los quehaceres de cada día y en las cosas pequeñas. ¿Cuántos conocéis cronológicamente? ¿Sabéis la palabra cronológicamente? No es que lo explico porque pienso que hay algún torpe, ¿no? Sino porque no todo el mundo la entiende. Cronológicamente es lo que ha sucedido momento tras momento. Por ejemplo, la forma en cómo entendemos el Belén, cuando montamos un Belén, le llamamos Belén porque Jesús nació en Belén. Para mí el Belén es mucho más bíblico que otras cosas que adornan la Navidad. Esta mañana estaba hablando que la madurez nos tiene que llevar a quitar el paganismo del cristianismo. Porque se ha paganizado mucho el cristianismo. Todos entendemos que es algo pagano. ¿Qué es? No es paga, no. Hay paga extra, no paga, no. Pagano es religión. No tiene nada que ver con ateísmo. El pagano es el que profesa o rinde culto a algo, a alguien o a otro Dios que no es el Dios verdadero. Eso es un pagano. ¿Qué pagano eres? No, parece casi un insulto, ¿no? Pero eso es un pagano. Y el gran problema que tenemos con fechas como Navidad, y no voy a entrar en detalle porque no quiero ni herir a nadie, ni molestar a nadie, tú puedes pensar como tú quieras. Y eres libre de hacer lo que tú quieras. Lo mismo que yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Pero el gran problema con el tema de la Navidad es que se paganizó. Se paganizó. Uno de los grandes problemas de los padres de la Iglesia es que quisieron cristianizar fiestas paganas. O sea, en el Imperio Romano, en la cultura grecorromana, habían muchas fiestas que seguían los romanos a sus dioses y muchas costumbres, tradición de la cultura grecorromana. Y lo que los padres de la Iglesia quisieron fue cristianizar las fiestas paganas. El problema es que en lugar de cristianizar las fiestas paganas, se paganizó el cristianismo. No es lo mismo. No es lo mismo. En lugar de cristianizar una fiesta pagana, se paganizó el cristianismo. Para entenderlo, a mí me habría gustado tener 2 recipientes de cristal, uno con agua sucia y otro con agua limpia. O sea, tú coges el agua pura y limpia y lo viertes
en el agua sucia y el agua sucia no se vuelve agua pura y limpia, sino que se ensucia y se mezcla el agua limpia con el agua sucia. No ocurre al revés. No ocurre al revés. Y la única manera para que ese agua sucia sea quitada es si tú pones esa agua sucia en un vaso y viertes desde un grifo agua limpia continua. Va a llegar el momento en que el agua sucia va a ser quitada y solamente quedará agua limpia. Y esa es la acción del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Cuando yo estoy bajo el fluir, el río de Dios lo que va a hacer va a ser limpiar lo sucio que hay en mí. El problema con paganizar o intentar cristianizar fiestas paganas es que se mezclaron las dos cosas. Se mezcló lo sucio, el agua sucia ya no era tan turbia por el agua limpia, pero el agua limpia dejó de tener su pureza. Y ha ocurrido que al final hemos terminado idolatrando, por así decirlo, determinadas fiestas, pensando que como hablan de Jesús y como Jesús es el origen, todo lo que hacemos es correcto. Y hermanos, en torno a la Navidad hay mucho paganismo. Y muchas de las formas en las que nosotros entendemos la Navidad no son cristianas, son paganas. Lo primero, vamos a seguir celebrando la Navidad, vamos a recordar el nacimiento de Cristo, todo esto lo vamos a seguir haciendo. Pero tenemos que entender que primero bíblicamente no se sabe cuándo fue el nacimiento de Jesús. Y yo entiendo que Dios no nos ha revelado en su palabra la fecha para que no idolatremos la fecha. No sé si sabéis que el día 25 de diciembre fue una fecha que se puso porque era la fecha de una fiesta grecorromana que eran las Saturnalias. Y en esa fecha lo que hacían era decorar las casas e intercambiarse regalos. Y ponían luces. El gran problema es que muchas veces las formas en las que nosotros entendemos la Navidad oscurece el verdadero sentido de la Navidad, que es Jesús. No puede ser que, como ha pasado en muchos colegios, y nosotros conocemos maestros y maestras que están enseñando en esos colegios, que digan que se puede celebrar la Navidad, pero les prohíben a los maestros cristianos de que hablen de Jesús. Eso es cierto, eso ocurre en España. Lo que tenemos que, nosotros, hermanos, tenemos que llegar a la madurez para saber realmente la historia bíblica, cómo fue y qué ocurrió. Y también entender que este espíritu de la Navidad, tal y como se presenta, es falso, es místico, es mágico y roza el ocultismo. Que la figura de Santa Claus o Papá Noel nació en el siglo XX, en un anuncio de la Coca-Cola. A Papá Noel, tal y como lo conocemos, Santa Claus, el que lleva al papá de regreso a casa porque la hija la había escrito, la había visto en un anuncio. Los anuncios son espectaculares, son preciosos, son bonitos, pero muchas veces paganizan nuestra fe en Cristo. La paganizan. Y todo lo que rodea la Navidad, en cuanto a sus formas, de alguna manera ha paganizado esta fiesta. Si quieres poner el árbol, ponlo. Si no lo quieres poner, no lo pongas. Si quieres adornarlo, adorna tu casa. Si no la quieres adornar, lo importante es que Cristo sea el centro. Hagamos lo que hagamos. Pero no le mientas a tus hijos.
No le digas que Papá Noel le traerá los regalos, porque es mentira. Porque es mentira. Y lo defiendo desde aquí. Mis hijos no pueden crecer con mentiras. Por muy emocionales que parezcan, por mucha emoción que eso pueda, ay, no, mis hijos no, es que, ay, qué bien, sí, todo lo que tú quieras, pero no le mientas. Levantemos a Jesús. Hablemos de Cristo. Él es el héroe por excelencia, el superhéroe por excelencia. Y esta fiesta de la Navidad, no sé si sabéis que, no sé si lo he dicho, no era un 25 de diciembre, es imposible. En el texto que hemos leído al principio, cuando hablaba de los pastores, dice que los pastores, cuando se les aparecen los ángeles, ¿qué estaban haciendo? Cuidando al rebaño en las vigilias de la noche. ¿Cuándo se hace eso? En primavera y en verano. Me da igual la fecha. Podemos usar el 25 de diciembre, pero el 25 de diciembre no es la fecha en que nació Jesús. Porque no está en la Biblia, no está en la palabra. No sé cómo suena esto, Gonzu. ¿Suena bien o no? Lo que quiero compartir con vosotros es que yo voy a ser muy sincero, ¿eh? Y el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 dice que si él quisiera agradar a los hombres en su enseñanza, no sería siervo de Cristo. En la versión del lenguaje actual, en lenguaje sencillo, más o menos dice así: no me importa lo que vosotros penséis de mí. No me importa cómo vosotros interpretáis lo que yo enseño. A mí lo que me importa es que Dios me apruebe. Y hermanos, cuando yo lo leí en la versión del lenguaje sencillo, dije, wow, Señor, aquí hay que hablar la verdad. Y a veces la verdad no gusta. La verdad te crea enemigos. La verdad hace que personas no te vuelvan a hablar. La verdad muchas veces lo que hace es que te traten de fanático religioso. Pero yo no soy un fanático religioso. Amo a Dios, amo a Cristo, le quiero servir y quiero predicar su palabra. Y quiero del desorden en el que muchas veces estamos metidos sacar orden. A mí me da mucho coraje, hermanos, y lo digo con todo mi corazón. Cuando nos hacemos postales y nos hacemos una foto, y muchos de vosotros lo habéis hecho, no quiero molestar a nadie, y tenemos la planta roja, que se supone que es una planta que trae suerte, que no tiene nada que ver, ¿cómo se llama esa planta? Con la Navidad. La flor de Pascua, como sea, pero la tenemos como un símbolo de la Navidad. Y hemos paganizado algo tan sagrado, algo tan sencillo y tan humilde como es el nacimiento de Jesús, el Salvador. ¿Estáis conmigo? Por eso he dicho que nadie se moleste, porque yo sé que el 99% la plantita la tenéis. Escucha, ponedla si queréis, no pasa nada. Yo lo que quiero es que de verdad nos examinemos. Escucha, no quiero de verdad, igual me tiráis de pastor de la iglesia, pero bueno, escucha, lo que quiero es que la madurez no se demuestra solamente en la relación, como hablábamos al principio. La madurez también se demuestra en que hemos entendido claramente el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me va a mí cómo van a ver la gente a Cristo en mí si no es a través de lo que yo hago, lo que yo digo y del ejemplo que presento? O sea, adorna tu casa si quieres, no hay problemas, pero predica a Cristo. Pon un abeto si quieres y adórnalo. ¿Habéis visto el anuncio tan entrañable, ¿no?, del abuelo que ya no tiene fuerzas, pero empieza a esforzarse, a fortalecer sus músculos? ¿Por qué? Porque él está pensando en llegar a casa de su nieta y coger a la nieta y levantarla para que la nieta pueda poner la estrellita encima del árbol de Navidad.
es entrañable. A los abuelos se nos parte el corazón. Pero no habla de Cristo ese anuncio. No habla de Cristo. Y la Navidad es Jesús. Con pandemia, sin pandemia, estamos haciendo todo un drama y un trauma. Los medios de comunicación nos tienen machacados. 17 Navidades en España. Cada Navidad, no, Navidad solo hay una. Fue el momento en que Jesús vino. Pero hoy Navidad puede ser también para ti. Si tú abres tu corazón y dejas que Él nazca dentro de ti. Y quiero ir concluyendo. Otro detalle que es importante respecto a la Navidad, hay varios. Primero, en Lucas 1, cuando Lucas dice que él averiguó diligentemente para escribirlo a un amigo suyo que era creyente, que se llamaba Teófilo. Y dice, he averiguado para ver si lo que están contando, porque Lucas no era judío, era médico, pero él se convirtió, si no recuerdo mal. Entonces, lo que dice, he averiguado para ver si lo que están contando es verdad. Dice, y a Teófilo dice, y lo he averiguado, y es verdad. Y es el único que resalta la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Y dice que un tal Zacarías, que ya era mayor, que ejercía el sacerdocio, entra, recibe la visita de un ángel y le dice, tu mujer va a quedar embarazada. ¿Yo? ¿Mi mujer? Si ya somos ancianos. Dices, un ángel, ve un ángel delante de él, está sirviendo, está ministrando, está sirviendo dentro del templo y se aparece un ángel y no le cree al ángel. Hay que ser cazurro. O era de mi pueblo o no sé dónde era. Y no le cree, y dice, por cuanto no creíste vas a quedar mudo. Lucas 1, y queda mudo, y sale y todo dice, ha tenido una visión. Y nada, y al final su mujer queda embarazada. Y cuando la mujer queda embarazada, de 6 meses, Elizabeth, Isabel, como también otras versiones dicen, ya paralelamente a esto, mientras Elizabeth está embarazada, María recibe la visita del ángel y le dice, Dios te ha escogido para ser la madre del Salvador. Y todos conocemos la historia, ¿no? Ella era novia, aún no convivían juntos con José, pero José se le aparece el ángel y le dice, no temas recibir a María tu mujer, por mujer, porque lo que ella lleva es de Dios. Y llamará su nombre, no se lo dice a María, el ángel, sino a José, el padre. Dice, le pondrás por nombre Jesús, que significa el Salvador. Y lo primero que hace María es bajar de Nazaret, de Nazaret, y baja a Judea, a la montaña de Judea, a ver a su prima Elizabeth. Y dice que Elizabeth, cuando ve a María, fue llena del Espíritu Santo. Y algo que el ángel le dijo, no sé si estáis cómodos o me estoy enrollando demasiado, algo que el ángel le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y al llenar el Espíritu Santo, a María llena también al bebé de 6 meses que estaba dentro. Y cuando llega María y saluda a Elizabeth, dice que la criatura que Elizabeth tenía en su vientre saltó de alegría. Y esto nos tiene que hacer ver que un ser es un ser ya en el vientre de la madre. Y Elizabeth recibe una revelación y le dice, ¿qué hace la madre de mi Señor viniendo a ver a una sierva como yo? Y empieza a decirle, bienaventurada eres. Y al final, en bienaventurada, dice, bienaventurada eres porque creíste lo que te fue dicho por parte del Señor. Si no llega a creerle María, no sabemos qué habría hecho Dios. Pero por una mujer que le creyó a Dios, tú y yo ahora vamos camino a la vida eterna.
Es impresionante la historia. Es impresionante. Y María se queda con su prima allí unos meses. Yo no sé si hasta que nació Juan, no recuerdo, hasta que nació Juan el Bautista y tal, se queda. Luego viene lo del censo. Entonces se tienen que dejar José y María Nazaret para bajar a Belén, y ahí en Belén nace Jesús. Y nace Jesús y lo recuestan. No había lugar en un mesón, por lo que fuera. Entonces nace en un establo, en un lugar donde estaban los animales, y ahí recuestan al bebé en el pesebre. Y en ese momento es cuando vienen los ángeles. Y los ángeles lo adoran. A los 8 días, María y José circuncidan al niño. Y un tiempo después van al templo y lo presentan. Y entonces es cuando vienen los magos, los sabios de Oriente. O sea, los magos de Oriente no estuvieron en el portal de Belén, vinieron después. Y no se sabe si eran 3 o si eran 10 o si era toda una caravana que vino de Mesopotamia o de Oriente o incluso tal vez de China, algunos dicen. Pero cuando llegan y ven al niño en la casa, dice la Biblia, en la casa, no en un establo, sino en la casa donde ellos estaban, lo ven, se inclinan y se postran y le adoran. Y le regalan oro, incienso y mirra. Habría que definir lo que proféticamente que representan estos 3 regalos: oro, incienso y mirra. El rey Herodes, que había escuchado a estos sabios, le dice: id y averiguar. Herodes era el rey no de los judíos, sino de Judea, que solamente era una región. Era el rey que había edificado el templo en el cual Jesús tiró las mesas de los cambistas y dijo: esta casa es una casa de comunión con mi Padre, casa de oración. Vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Quería ganarse Herodes el favor del pueblo y les edificó un templo espectacular, mucho mejor y más grande que el templo de Salomón. Es el templo que visitó Jesús. Y dice, Herodes les dice a los magos, a los sabios de Oriente, dice: id y hacedme saber dónde está el niño para que yo también vaya a adorarle. Y yo soy uno de los sabios y yo le creo. Él quiere venir a adorar al niño también, pues cuando lo encontremos vamos a ir. Pero dice que avisados por un ángel, el ángel les dijo: no volváis a Jerusalén, sino volveos por otro camino. Y en ese momento Dios habla a José y le dice: coge el niño y vete, porque su vida corre peligro. Y se van. Y Herodes, que se ve burlado, es cuando entonces envía y mata a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué menores de 2 años? Porque Jesús ya llevaba ahí un tiempo. Es importante conocer bien las escrituras y las historias, el relato bíblico, porque muchas veces las formas que nos han enseñado desvirtúan el relato. No sé si me explico. Y ese niño es el Salvador del mundo. Ese niño es de quien habló Juan y dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Ese niño es la luz del mundo. Esta mañana le decía a Consuelo, porque dice que Él estaba en el principio con Dios. Y cuando Dios creó la luz, y esto es para que nos quebremos la cabeza en esta mañana, para confundirnos, ¿qué luz si no existía el sol ni existían las estrellas? Y a Jesús lo llama la luz del mundo, el que alumbra, el que revela lo que hay. Me encanta la palabra viva. Ese niño, el Salvador, es a quien conmemoramos en estos días, y no a Papá Noel. Y si os digo, creo que mi padre es un elfo, ¿qué os viene a la mente? Sí lo es, es un elfo. ¿Qué os viene a la mente?
¿Pero qué más? No, ¿pero qué más? Allá. El Corte Inglés. Mira si hay tanta sabiduría que para captar nuestra atención y desviarla de lo que es verdaderamente importante, hay gente que se machaca día y noche la cabeza para saber cómo captar la atención de la gente. Mira, Jesús no es un elfo, no es Papá Noel, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Es más, Papá Noel no existe, lo siento, si te he chafado, los elfos no existen. La suerte de la planta roja esa no existe. No existe. Ponla si quieres, pero no pongas tu fe en ella. Es una planta de Navidad, una planta de diciembre. El árbol de Navidad no quiero entrar en él. Ponlo si quieres, si te alegra o hace bonita la decoración de tu casa. O decora tu casa, hay algunos chaleques, es impresionante cómo los decoran. Pero a veces podemos tener todo esto y no tener a Cristo. Y no tener a Cristo. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría. Y hermanos, a la iglesia evangélica, en general, yo creo personalmente que Dios tiene que hablarnos. Tiene que hablarnos. Y nos tiene que hablar de verdad, porque estamos muy influenciados por un sistema cuyo Dios es el dinero. Y todo gira en torno al consumismo. Y lo adornamos con un montón de cosas que despiertan en nosotros emociones. Hermano, no necesitamos Nochebuena para reunirnos como familia. Lo tendríamos que hacer todo el año. Todo el año. No es que todo el año mis hijas van a estar en mi casa, todos los días, sino tengamos por costumbre en recuperar cosas que se han perdido. Amén, nos ponemos en pie, ¿os parece? Madre mía, sí que me he pasado. Me he pasado. Gracias. Amén. Podemos orar, pero yo quiero pedirte algo, que desplaces tus prejuicios ahora en este momento. Mírame con buenos ojos y no como el que te ha fastidiado la Navidad. Desplaza tus prejuicios. Y sé sincero o sincera. El mundo necesita que la iglesia se proyecte y proyecte la luz de Cristo. Eso significa que tenemos que dejar de ser como el resto de la gente y ser hombres y mujeres que proyectan no una secta, sino a Dios. Padre, yo quiero honrarte con mis palabras en esta mañana. Y lo que he compartido, Dios, lo he compartido con mucho temor y mucho temblor. No sé si a ti o a la gente, pero yo quiero rogarte que nos ayudes a quitar paja si ha habido paja y quedarnos con el grano, lo que verdaderamente importa de la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a madurar. Ayúdanos, nos has sostenido hasta aquí, nos has guardado hasta este año 2020, que dentro de toda la pandemia y todo lo que ha ocurrido, ha sido un año glorioso, porque tú has estado en control. Tú has estado en control.
Yo quiero pedirte, Padre, que la fe sea fortalecida en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que nos ayude, Señor, incluso a quitar como iglesia, como congregación, o tu iglesia alrededor del mundo, todos los adornos, oh Dios, en nuestras formas de expresarnos, que muchas veces opacan a Cristo y nos llevan a ser el centro y no eres tú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque tú conoces el pensamiento. Y yo quiero rogarte, Señor, que nos santifiques, que quites lo pagano de nosotros, sea Navidad, sea otras fiestas, o sea en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de trabajar, en la forma de hablar, que a veces somos muy paganos también. Señor, en la forma de relacionarnos. Y llévanos, Señor, a ser esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, alrededor del mundo. Señor, hay millones de personas que ahora están sufriendo la enfermedad, no solo el COVID. Muchos millones están sufriendo hambre y no nos acordamos de ellos. Muchos millones están enfermos ahora por cáncer, otros por enfermedades incurables, terribles, sufriendo en sus camas y no nos acordamos de ellos. Yo quiero pedirte, Dios, que es tiempo de que, como cuando llegó el tiempo, esa palabra es preciosa, cuando llegó el tiempo, nació Jesús. Cuando llegó el tiempo, enviaste a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Siempre, tú ya has determinado el tiempo. Yo no soy Dios, tú eres Dios, no somos Dios nosotros, pero nosotros entendemos que tal vez es el tiempo en que visites como nunca antes a la humanidad que tanto te necesita. Ese avivamiento del cual hemos hablado tantos años, tantas veces. Por favor, Dios, que sea el tiempo de una visitación sobre la tierra, no para sanarnos del COVID, sino para sanarnos del pecado. Señor, yo quiero pedirte que levantes una iglesia que cree en ti de verdad, una iglesia comprometida contigo, comprometida con tu palabra, y ahí me pongo yo en primer lugar. Que quites, como dice el salmista, de nosotros y de mí, mis errores ocultos, porque muchas veces yo creo que está todo bien, pero solo tú ves lo que no está bien, lo que necesito corregir, de lo que necesito arrepentirme, lo que necesito, Señor, tomar una decisión. Yo quiero rogarte que me lo muestres. Tu Espíritu Santo nos llevaría toda la verdad, no solo la verdad de tu palabra, sino que también sacaría la verdad de lo que hay en nosotros y nos lo mostraría y nos lo revelaría. Por eso te ruego que nos reveles tu verdad en esta mañana. Señor, es tiempo de vida, es tiempo de avivamiento, es tiempo de que haya una restauración de tus dones en la iglesia. Queremos ver los enfermos sanados, queremos ver a Pedrito salir del hospital, salir de la UCI, pero en medio de todo esto, rogamos, Padre, que no se echa nuestra voluntad, como dijo el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, sino que se echa la tuya, porque así nos lo enseñaste, Jesús, que tu voluntad sea hecha, como en el cielo, aquí también en la tierra. Lo que oramos en esta mañana es nuestro deseo, lo que oramos en nuestra mañana es lo que a nosotros nos gustaría, pero lo dejamos en tus manos porque tus planes, tus tiempos son mejores que los nuestros. Yo quiero rogarte que nos ayudes y ayúdanos a testificar a Cristo, no solo de Cristo, sino a Cristo a través de nuestras vidas en estos días. Si somos 6, somos menos, Nochebuena, no importa, lo importante es que Cristo sea alumbrado en el corazón de la gente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, que Dios os bendiga. Ahora, si alguien quiere regalarme algo por Navidad, bienvenido.